Cuando hablamos de mindfulness, hay otra clave que tiene que ver con esta práctica y es la de pausar. Y eso lo hemos venido hablando durante este curso varias veces. Muchas veces lo hemos venido hablando, hay que pausemos para poder estar presentes. Pausemos de tanto correr. ¿A dónde vamos? De tanto correr. Yo hace días hablaba con mi esposo y le decía, a veces uno ve a la gente corriendo tanto y dice, bueno, pensémoslo por un momento, el único lugar a donde todos vamos a ir seguramente, 100% seguros, es la muerte. Parece que la gente tuviera afán de llegar a la muerte. ¿Para qué corremos? ¿A dónde tenemos que llegar? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es ese lugar? Porque es algo que es, si uno lo mira bien y lo analiza, no tiene un sentido real. Y esto es lo que invitamos nuevamente a retomar esa conexión personal y a estar aquí, presentes con nosotros, con nuestras situaciones, con nuestro momento, sea cual sea ese momento, sea agradable o desagradable o neutro, pero estar ahí, pausando en momentos importantes. Y esto sí que es importante en lo que tiene que ver con calmar la mente. Voy a hablarles brevemente de algo que se llama el circuito de la emoción. Papez es un científico y este circuito de la emoción es utilizado mucho en neurociencias, en neuropsicología, en neurología, etcétera. Y tiene que ver cómo son las emociones. Y ya entramos a hablar de ese tema. Seguimos hablando lo mismo, la pausa, pero ya van a ver por qué voy por este lado. Entonces, las emociones son muy importantes para calmar la mente, para calmar la mente. Y para saber cómo son las emociones, pues es importante saber cómo funcionan. Entonces, esto es un poco, voy a hacerlo lo más sencillo que pueda, porque además está resumido, pero miren, ¿qué pasa? Hay un estímulo, hay una situación externa que es un estímulo que nos llega, siempre es externo. ¿Ven? Entonces, ese estímulo puede ser, por ejemplo, eh, una... Yo pongo este ejemplo porque me parece muy sencillo de entender. Digamos, una cucaracha. Alguien ve una cucaracha. O puede ser otro estímulo como de que alguien me alzó la voz, o me habló fuertecito, como decimos nosotros, me habló un poquito golpeado, ¿cierto? O no me saludó. Cualquier estímulo de esos. Cuando llega ese estímulo a nuestro cuerpo, a nosotros, externamente, llega un área del cerebro llamado el tálamo. ¿Qué pasa en esa área del tálamo? Bueno, aquí viene lo interesante de esta explicación. Ahí hay un camino que puede tomar ese estímulo, puede tomar un camino. ¿Y cuál es ese camino? El camino del pensamiento, el camino racional. Y ese camino hace que pase por otras áreas del cerebro, como la corteza sensorial, no me detengo mucho en eso, la idea no es confundirlos, ni mucho menos, va a la corteza cingulada y finalmente, que eso es lo que nos interesa. ¿Qué pasa? Finalmente, somos conscientes de esa emoción, tomamos una conciencia de lo que estamos sintiendo y tenemos la capacidad en ese momento de decidir qué hacemos con esa emoción. Uno puede decidir qué hace con la emoción. Eso es posible. Entonces, supongamos que vemos la cucaracha. Entonces, si tomamos este camino, el camino del pensamiento, el camino que nos lleva a la conciencia de la emoción, pues muy probablemente uno diga, ¿cuántas personas al año mueren por ataques de cucaracha? ¿Sí? Yo no conozco todavía, creo que saldrán las noticias inmediatamente donde pasará, ¿cierto? No conozco, no he visto jamás a alguien morir por un ataque de cucaracha, una cucaracha mordiendo, atacando, agrediendo a alguien. Entonces, eso me lleva a tener una respuesta y se llama respuesta adaptativa. Es decir, yo respondo de acuerdo a la lógica, el razonamiento de que es más pequeña que yo, de que no me puede hacer daño, de que no hay nada por qué asustarse y puedo mantener la calma, ¿correcto? Bueno, sucede que así como ese se puede ir por ese caminito, también ese estímulo se puede ir por otro caminito. Y en vez de irse a la corteza sensorial y al área del pensamiento, se puede ir al área del sentimiento. ¿Sí? Que emoción, estímulo, emoción y sentimiento son cosas diferentes. El sentimiento estaría en el hipotálamo y de allí, ¿qué pasa? De allí se va a otra área, el tálamo,
Y de allí va también a la corteza cingulada. Mira lo interesante que pasa. Y eso es neurociencia, eso se ha estudiado muy bien con diferentes pruebas y diferentes investigaciones científicas. Va al misma área que va cuando va por el lado del pensamiento, pero como ya viene, digamos, como con esta carga emocional de sentimientos, entonces no se va para el área de la conciencia de la emoción, no se va al área racional, sino que sigue girando, lo llama un circuito, porque sigue girando y se va al hipotálamo, que es el área de la memoria. Entonces nos acordamos de algo que nos asociamos con esa cucarachita, algo que me molesta, que no las quiero, que me parecen feas o sucias o lo que sea. Y entonces eso hace que llegue nuevamente al hipotálamo y de allí hay una reacción. Entonces, eso pasa muy rápido. Eso es muy rápido. Eso es en segundos. ¿Qué significa todo eso? Significa que en este segundo caso que les estaba mostrando aquí, lo que hace es que da más vueltas, hay más áreas del cerebro involucradas, es más largo, es más difícil para el cerebro, es más trabajo hacer esto. Y llegamos a la reacción que cuál es. Vemos la cucarachita, nos trae recuerdos desagradables, hacemos un circuito neuronal y gritamos, saltamos, corremos, ¿sí? O nos paralizamos o cualquier situación. ¿Está clara esta información? ¿Está bien? Entonces ahí ya hay una reacción. Esa reacción es automática. Esa reacción no es mediada, no es mi decisión. Y eso es algo muy clave en mindfulness. En mindfulness decimos, cuando uno practica mindfulness, uno empieza progresivamente, eso no pasa así y no va a pasar todas las veces, pero uno empieza progresivamente a ser dueño de su vida realmente. ¿Por qué? Porque uno puede tomar decisiones por uno. Esta segunda reacción, este segundo proceso neurológico, neuronal, ese circuito que lleva a reaccionar, no es nuestra decisión, es automático. Lo increíble de ese circuito es que pasa, no termina la reacción, ese circuito, por eso se llama un circuito, sigue girando otra vez, se retroalimenta, vuelve otra vez y gira, sigue dando vueltas, nuevamente esos pensamientos, esas emociones, todo lo que pasa alrededor de ese miedo, sigue ahí girando. ¿Y qué hace eso? Que cada vez nos da más miedo. Y hay muchas personas que pueden desarrollar una fobia, por ejemplo, en una situación de estas. Porque cada vez el cerebro va aprendiendo y va reconociendo que cada vez que veo ese estímulo, esa cucarachita que tengo que hacer, gritar, correr, saltar, congelarme, asustarme, se me acelera el corazón, todo me da. Y eso el cerebro lo hace instantáneamente, casi instantáneamente y automáticamente. Y entre más veces pase, más fuerte se vuelve ese circuito. Y más fácil es caer en esa reacción automática. Esa es la forma muy, muy básica de entenderlo. Ahora miremos otro ejemplo. Alguien me alzó un poco la voz o me habló maluco, me habló feo. Si yo me voy por el lado del pensamiento, puedo tener control sobre mi decisión, puedo tener la oportunidad de decidir y decir, soy consciente de lo que siento, puede igual que me moleste un poco, porque no me guste, obviamente, pero puedo decir, bueno, la persona está enferma, está cansada, tiene mucho estrés, siento empatía, compasión por esa persona. ¿Y eso qué va a hacer? Que no me enoje. Soy consciente de la emoción y actúo con conciencia. Y entonces decido en ese momento si lo mejor es guardar silencio, si lo mejor es irme, si lo mejor es decirle a la persona, entiendo que estás molesto, entiendo que estés estresado, pero te agradezco que me hables de una mejor manera, con calma. O también decido si es mejor decírselo después. Tengo muchas opciones. En cambio, si yo permito que mi área sentimental, el área como tal, sea la que se haga cargo, mi área automática, probablemente lo que va a pasar es que yo voy a enojarme y voy a contestarle y voy a decir por qué me alza la voz, por qué me grita, respéteme, etcétera. Y eso lleva a un circuito otra vez de retroalimentación y termina una discusión, una pelea. ¿Cuántas veces pasa que alguien asesina a otro por eso?
en un momento de una discusión, de un enojo y se salen las cosas de las manos, porque estamos reaccionando automáticamente, estamos dejando que nuestros impulsos dominen nuestras decisiones. ¿Sí? Entonces, esto es de lo que estamos hablando cuando hablamos de mindfulness. Por eso esta parte es muy clave, muy importante, porque esta parte es explicarlo muy claramente qué hace mindfulness para nosotros. Nos permite recuperar nuestra vida, decidir por nosotros mismos verdaderamente, porque así como mucha parte del tiempo estamos divagando, pensando otras cosas, desconectados, también mucha parte del tiempo estamos reaccionando automáticamente a las cosas que nos pasan. Estamos en modo automático. Entonces, después de todo esto, era para dejar esto en claro, y eso es lo más importante que quede claro hoy. Y es que cuando practicamos mindfulness y cuanto más practiquemos mindfulness, tenemos esta oportunidad. Hay un estímulo y hay un intervalo, o sea, hay una pausa. Podemos pausar, podemos analizar nuestras opciones y podemos responder. Por eso ahí dice, reaccionar o responder, ¿qué es mejor? Obviamente, hay momentos donde es mejor reaccionar. Si viene una moto derecho y se parece que me voy a pisar, pues yo tengo que golpear, yo tengo que reaccionar rápidamente. Si un perro viene y me va a morder, ahí mi sistema automático es maravilloso y para eso está hecho. No tengo que ponerme a pensar, ni a pausar, ni a meditar. Pero en muchas otras situaciones de nuestra vida podemos tener la oportunidad de darnos ese regalo de un momento, una pausa antes de actuar y de responder adaptativamente y saludablemente en vez de reaccionar. Y eso es bueno para todo y para nosotros. Nos evitamos una cantidad de estrés, una cantidad de corticoides en nuestro cuerpo que no nos hacen bien. Eso nos regala mindfulness. La práctica del mindfulness nos permite tener ese intervalo, esa pausa, ese momento, esas opciones de decidir a dónde queremos ir, qué queremos hacer con nuestra vida, con nuestras circunstancias.